Y decíamos al inicio de nuestro informativo que el Ministerio Público presentó un lapidario escrito conclusivo, una lapidaria acusación en contra de la expresidenta de Petropar, Patricia Zamudio, para quien pidió juicio oral y público por lesión de confianza junto con el marido y varios otros funcionarios, pero sobre todo de la Unidad Operativa de Contrataciones, las famosas UOC, en este caso de Petropar. Pero, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Presentó un escrito conclusivo de 67 páginas y vamos a desarrollar algunos aspectos, algunas de las conclusiones esbozadas por el Ministerio Público. Fíjense, en ese orden de cosas, dice, se realizó el seguimiento de los recursos públicos abonados por Petropar. Y fíjense en estos datos, en estas fechas. El 1 de abril del año pasado se le acreditó a la empresa Solumedic, por supuesto, la empresa Solumedic anticipadamente ya fue apalabrada de que iba a ser adjudicada en una licitación por la vía de la excepción para la compra de 14 insumos bajo el argumento de compra impostergable, alegándose la pandemia. Bueno, el 1 de abril ya le transfieren 359.700.000 guaraníes, el 1 de abril del año pasado. ¿Qué pasa? Al día siguiente, esa misma plata fue transferida a la cuenta de la empresa Racole S.A., habilitada en otro banco. De la cuenta de Solumedic a Racole. Por supuesto, eso ya fue conversado. ¿Qué empresa es Racole? Y esa es la gran pregunta. ¿A qué se dedica Racole? Solumedic, eso es pasamano. Sí. ¿A qué se dedica Racole? ¿A quién pertenece Racole? Efectivamente había alguna deuda con Racole. ¿Quién tenía la deuda con Racole? ¿O Solumedic subcontrata a Racole? Puede ser, pero en este caso, de acuerdo a la Fiscalía, Solumedic literalmente fue, no diría usada esta empresa, pero se prestó. Lo que le salva a Solumedic es que entregó todos los elementos habidos ahí sobre la mesa a la Fiscalía, y la Fiscalía, en base a esos elementos, empezó a hilar toda la investigación. Bueno, vayamos pasando sobre el particular. La empresa Racole informó que el dinero recibido el 2 de abril por transferencia bancaria correspondió al pago parcial por un préstamo de dinero por la suma de 350 millones de guaraníes otorgado a favor de José Costa Perdomo, y adjunta copia del pagaré suscrito por José Costa Perdomo. ¿Quién es José Costa Perdomo? El esposo de Patricia Zamudio. O sea, 350 es una parte de la deuda que José Costa Perdomo tiene con Racole S.A. Un mes después pagó prácticamente la mitad de la cuenta. Claro, porque ni siquiera un mes después, son dos semanas después de haber contraído ese préstamo. Bueno, esa deuda. Vayamos avanzando. En esta hoja es lapidaria. Sigue diciendo, Víctor Cabañas, es el representante de Solumedic, confirmó la existencia de la transferencia bancaria y declaró que por expresas instrucciones de José Costa Perdomo transfirió el monto consignado a su empresa por Petropar a la cuenta de la empresa Racole. Lo que nuevamente fue observado en el resultado de la extracción de datos realizada por el Ministerio Público. El señor Víctor Cabañas, decíamos, entregó todos los documentos, todos los papeles y hasta entregó su teléfono celular a la Fiscalía para que haga la pericia. Se hizo la pericia y se encontraron mensajes justamente remitidos por José Costa Perdomo a Víctor Cabañas dándole los datos de Racole, como su número de cuenta, el nombre del banco, el registro único, requeridos por supuesto para hacer la transferencia. Bueno, vayamos avanzando en este escrito conclusivo, repito, de la Fiscalía, que pide juicio oral y público. Estas circunstancias, a más de probar el perjuicio patrimonial ocasionado al ente, demuestra que el dinero obtenido de Petropar fue a saldar una deuda contraída por José Costa Perdomo, pareja de su ex titular Delia Patricia Zamudio. Dicho de otra manera, prueban con absoluta suficiencia que los mismos obtuvieron un beneficio económico indebido, y aquí está, a partir del montaje realizado para simular los llamados a licitaciones. Todo esto aprovechándose de una crisis de salud pública a nivel mundial, de una pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. Más rastrero todavía, aprovecharse de una situación
para sacar un poco de plata. Y vaya uno a saber cuántas operaciones más de este tipo pudieron haberse hecho y nosotros solamente estamos enterados de una operación. Por ende, surge que la acusada Delia Patricia Zamudio Torras, aprovechándose de su posición de administradora y ordenadora de gastos del patrimonio que le fuera confiado, Petropar utilizó los fondos y recursos propios de la institución para la supuesta compra de insumos sanitarios en el contexto de la emergencia sanitaria, que en realidad fueron destinados a su beneficio económico y provecho propio, con la participación de su pareja, José Costa Perdomo. 14 ítems figuraban en el llamado por la vía de la excepción. ¿Qué más tenemos? A ver, por favor, porque tiene 67 hojas esta acusación fiscal. Sigue diciendo, la señora Delia Patricia Zamudio no solo tendría conocimiento de las circunstancias mencionadas, sino que también que ella, con la colaboración de su director, y aquí cita a los integrantes de la unidad operativa de contrataciones y jefe de otras dependencias, como por ejemplo Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera Narváez y el abogado Miguel Darío Cáceres, integrantes del comité de evaluación, habrían posibilitado los procesos administrativos para adjudicar a la empresa Solumedic S.A. Todos sabían. Ahora, si todos sabían que esto era una irregularidad, ¿por qué se prestaron? Bueno, a lo mejor porque querer seguir ocupando esos cargos de decisión en Petropar. Así le fue. Y así le fue. Y así le va a ir probablemente. Bueno, todos fueron acusados por lesión de confianza, pero que se pena hasta 5 años nada más. Seguimos avanzando, a ver qué más tenemos. El otro resaltado, aquí está. El señor José Costa Perdomo, en la inteligencia de que su pareja, Delia Patricia Zamudio, tenía la calidad de ordenadora de gastos de Petropar, y entre sus obligaciones principales está la de decidir qué comprar o no, o qué servicio contratar, ya que esto le otorga márgenes de discrecionalidad muy grandes que implican el manejo del patrimonio de Petropar. En ese orden, José Costa Perdomo, en fecha anterior a la convocatoria realizada por Petropar y al proceso de adjudicación que tuvo lugar entre los días 16 y 19 de marzo del 2020, acá está, acordó directamente con los dueños de la empresa proveedora Solumedic su adjudicación. Por eso decíamos, ya estaba todo conversado, todo apalabrado. Cocinado estaba. Ese es el término, Sí. Estaba todo cocinado. Al margen de los procesos administrativos que estuvieron a cargo de la unidad operativa de contrataciones, que luego sería convocada. Se conversó primero con Solumedic y le dijeron, te vas a presentar, vas a ser adjudicado. Después de eso, después de esa conversación, se hizo el llamado. Ahora, la gestión... Según del la señor- Fiscalía. La gestión del señor Costa Perdomo era muy activa desde el punto de vista de representación de Petropar. O sea, él hablaba y antes que inclusive que Petropar saque la licitación, él ya manejaba la información. Por supuesto. Era un, ¿cómo le llamarían? A ver, Un lobista. un lobista, ¿sí? Un asesor externo. O el poder detrás del poder. Y sí, y qué poder, ¿no? Bueno, vayamos a más aspectos resaltados de esta acusación del Ministerio Público. En lo que se refiere a su participación y colaboración en la defraudación del patrimonio de la estatal, la cual pudo ser descubierta mediante la colaboración realizada a los gerentes de la empresa proveedora, quienes revelaron o relevaron al Ministerio Público la incidencia del señor Costa Perdomo en la adjudicación de su firma en la presente convocatoria realizada por Delia Patricia Zamudio Torras. Y aquí le dan un crédito, digamos, a los gerentes de Solumedic, diciéndole, ellos colaboraron y pillamos la trama. Bueno, y fíjense en todo lo que, en esta parte al Bueno, menos. Aníbal, antes de pasar al siguiente punto, Solumedic colaboró, pero en su momento también participó de este montaje. Sí, por supuesto, por supuesto. Después terminó colaborando, Terminó pero y no se lo le hizo a dio, cuenta propia, cuando fueron investigados. Otra salida procesal, digamos, a los responsables de Solumedic. Fue un caso de delación premiada. Sí, sí, señor, exactamente. Más allá de que no tengamos esa figura Exacto. todavía en nuestro sistema jurídico, podemos algo. utilizar eso. sí. Colaboró con Sí, la Fiscalía. colaboró. Lo que sumado a todas las situaciones fácticas desarrolladas que revelan la participación del señor José Costa Perdomo, se denota claramente que todos los trámites y procesos administrativos, continúa, llevados a cabo en Petropar, fue un montaje para disfrazar el desvío de fondos y en consecuencia ocasionarle un perjuicio a su patrimonio. Se habla de un montaje en razón a que está claro que los funcionarios que participaron de la convocatoria y del proceso de adjudicación del contrato a la firma Solumedic
eran plenamente conscientes del esquema delineado en ese caso. Se vio la vía administrativa más adecuada que posibilite asegurar la presentación de una sola empresa que recibiría el pago y a través de la cual se desviarían los fondos de la institución, optándose por la vía de la excepción y basándose en la supuesta urgencia impostergable de un oferente que ni siquiera a la fecha de su evaluación por parte del comité tenía los productos en su stock, simulando que la misma cumplía con todos los requisitos para ser adjudicada con el contrato y con ello facilitar a Delia Patricia Zamudio y llevar a cabo el perjuicio patrimonial a Petropar. Decíamos 14 ítems. De estos 14 productos que debía proveer, ¿cuántos productos entregó solo Medic? Unos 400 overoles de PVC descartables. Y después, como se descubrió toda la trama, y como ya sabían que el Ministerio Público en cualquier momento les iban a caer, rápidamente llamaron a otro proveedor, ni siquiera a la empresa adjudicada, para que les llevaran, pidieron inicialmente 5.000 botellitas de agua tónica. Esta empresa dijo, no tengo esa cantidad, y terminó llevando 3.000 botellitas de agua tónica. Ustedes recuerdan que salía Patricia Zamudio a decir que la agua tónica, de acuerdo a su jefe médico de Petropar, de que era el consumo de la tonina era muy importante, muy beneficioso para prevenir el COVID-19. Incluso esas botellitas, por tirar un precio, en realidad costaban 1.500 a 2.000, se le vendieron a Petropar a 5.000 guaraníes. Bueno, ¿quiénes son los acusados? Y posiblemente, así como están las cosas, van a enfrentar juicio oral y público. Las siguientes personas: Delia Patricia Zamudio Torres, dentro de los descriptos, artículo 192, en calidad de autora, inciso 1, lesión de confianza. Bueno, eso se pena con hasta 5 años. Es lo menos gravoso, el aspecto menos gravoso, el inciso menos gravoso para la lesión de confianza, porque el agravado es hasta 10. Los otros acusados: Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres, Freddy Agustín Careaga Arias, quienes ocupaban cargos relevantes, gerenciales, en Petropar. Algunos de ellos me dicen que siguen ostentando cargos de relevancia dentro de Petropar, y el último acusado es... O sea, ¿no están sumariados administrativamente? Suponemos que sí, pero hay algunos que siguen ocupando. Y José Costa Perdomo dio cargo esposo de Patricia Zamudio en este caso. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Silvio Corbetta, uno de los fiscales que suscribió esta acta de acusación en contra de todas estas personas quienes estuvimos mencionando. Nosotros hemos logrado determinar con la investigación de que ninguna de las mercaderías ingresaron efectivamente en contraprestación a lo que pagó Petropar. Esto no solamente se ha determinado con los documentos y con las diligencias realizadas por la Fiscalía, por la Unidad Anticorrupción, sino que lo ha sido admitido por el propio gerente de la empresa proveedora que ganó la licitación. En este caso, el mismo gerente había manifestado que de todas las 12 o 13 ítems que fueron adquiridos a través de esta compra, solamente una de ellas fue la que efectivamente se proveyó, que es la concerniente a los mamelucos descartables Rolando. En este caso, nosotros ya hemos alcanzado, digamos, lo establecido o lo exigido probatoriamente por la norma penal, en cuanto a que hemos logrado determinar que estas mercaderías efectivamente no ingresaron. Se pagó ese monto, pero no ingresaron. Sin embargo, con mis colegas, el doctor Francisco Cabrera y la doctora Liliana Alcaraz, hemos seguido la ruta, en este caso del dinero, conforme también a la información que fue brindada por el gerente de Solumel, y se ha logrado determinar de que el dinero fue a parar a saldar una deuda que tenía la pareja de la entonces presidenta de la institución. Para ejemplificarte en términos sencillos, ¿verdad? Vos, Rolando, ¿verdad? Tenés una deuda conmigo y bueno, vos le pagás a una persona que es mi socio, a una persona vinculada conmigo y bueno, así yo voy saldando tu cuenta. Eso es lo que ocurrió, ¿verdad?